Señores notarios, nos acompaña para nuestra siguiente conferencia, titulada Régimen de Prevención de Lavado de Dinero, el maestro Jorge Alberto Lara Rivera. El maestro Lara Rivera nació en la Ciudad de México, es abogado internacionalista y político mexicano, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de igual forma licenciado en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Ha sido diputado federal a la 58 legislatura del año 2000 al 2003 y por el 30 Distrito Electoral Federal del Distrito Federal. En ese lapso presidió la Comisión del Distrito Federal, diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2003 a 2006, presidiendo la Comisión de Asuntos Político-Electorales y fue vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Director General de Delegaciones de la Zona Centro-Occidente de la CONDUCEP, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, comisionado para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y director jurídico de la Fundación Miguel Estrada. Damos la bienvenida al maestro Jorge Lara y cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con su permiso, voy a pasar a la zona de donde está la presentación para poder conversar con ustedes. Yo antes que otra cosa, desde luego agradezco al Liceo Oscar Name la gentil invitación a estas importantes jornadas notariales y desde luego estar muy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde de trabajo para ustedes. Y desde luego también agradecer la invitación a platicar de este tema, que es un tema muy amplio, es un tema muy complejo, es un tema extenso, es un tema que actualmente se encuentra en el estado del arte de la discusión jurídica, jurídica internacional, jurídica penal, jurídico-administrativa, es decir, tiene distintas aristas y dado el tiempo que tenemos, que quizás sean alrededor de 1 hora y cuarto, por ahí, sé que ustedes me dirán, yo estoy completamente a sus órdenes, procuraremos abordar los aspectos más importantes, más generales, no sin advertir que como todos los temas, ¿verdad?, siempre tienen la posibilidad de detallarse o de especializarse. Este tema, por ejemplo, puede ser abordado o lo hemos impartido en diplomados de 190 horas, es decir, vamos a tratar de hacer un resumen lo más útil y que pueda ser lo más pertinente para el interés y el conocimiento de ustedes, que desde luego pues también son peritos en derecho, en derecho patrimonial, y vamos a ver precisamente cómo es que el régimen de prevención del lavado de dinero es una cuestión relativamente reciente y hacia dónde vamos, cuál es la perspectiva, cuáles son las implicaciones para el ejercicio de la fe pública, en dónde estamos como país, en dónde estamos como entidades federativas. Antes que nada, indicar el fenómeno de lavado de dinero tiene dos vertientes, la podemos analizar de manera muy amplia en dos vertientes. La vertiente económica es un fenómeno económico, es un fenómeno que tiene que ver con la utilización de recursos provenientes de delitos, pero necesariamente debe haber un recurso económico o un producto proveniente del delito. No puede haber lavado de dinero si no hay lo que llamamos técnicamente un delito precedente o delito que también le llaman en los tratados internacionales delito determinante. Muchas veces la pregunta que se hace es ¿qué tipo de delito de naturaleza o resultado patrimonial puede ser precedente del segundo delito, que es el delito consecuente del lavado de dinero? En los tratados internacionales se admite la posibilidad de que la legislación de cada país señale qué delitos pueden ser a su vez precedentes de lavado de dinero. En el caso de México, en los dos pisos de legislación que tenemos, que es la legislación federal y la legislación del Estado de México, para referirnos a esta, no hay un límite. Es decir, cualquier delito precedente que tenga un producto económico puede ser lavado de dinero. Puede haber lavado de dinero desde luego en delitos contra la salud, puede haber lavado de dinero por que se pague en un rescate en un secuestro,
Puede haber lavado de dinero en delitos de corrupción, ahora que se está consolidando un nuevo género de delitos así llamados de corrupción. Desde luego puede haber delitos de lavado de dinero como producto de defraudación fiscal y otros delitos. Recientemente se realiza la encuesta nacional de riesgos y este es un primer punto en el cual yo quisiera pedir y llamar a su atención. ¿Cuál es la problemática del lavado de dinero en México desde el punto de vista económico? Es decir, ¿cuánto dinero se está lavando en México? ¿Y qué tan grave es la problemática del lavado de dinero en este país? ¿Qué tan intensa? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Antes hablar de una cifra era anatema o era un tabú. Hace unos años algunas autoridades de la Secretaría de Hacienda admitían de manera extraoficial que se llegaban a lavar por año 10,000 millones de dólares. Recientemente tenemos encuestas ya mucho más científicamente, estudios econométricos, en donde ya se arroja que México tiene un problema de flujos ilícitos. Ya a veces las cifras son un poco complicadas de manejar, de 50,000 millones de dólares por año. Consolidado todo lo que es la economía del crimen. ¿Se recuerdan ustedes cuando medíamos los cientos de miles, las decenas de miles de millones de dólares y lo que los norteamericanos llaman billones de dólares? Cuando la deuda externa rondaba los 100,000 millones, ¿no? Era como un termómetro hace 20 años. Bueno, ahora tenemos una cifra de flujos ilícitos de 50,000 millones de dólares, 50 billones de dólares, en la métrica anglosajona. ¿Cómo se componen estos 50,000 millones? Es una cifra importante, porque además no solamente tenemos que detenernos en el aspecto cuantitativo, sino lo que genera. Hay varios estados del país, varias ciudades, que actualmente son ciudades prácticamente fantasmas, como por ejemplo Acapulco, en donde ya no hay economía, porque la criminalidad ya se apoderó del lugar, ¿no? Y la vamos a ver. En el oriente del Estado de México hay desafortunadamente esta problemática. Grosso modo, también para no perdernos en detalles, podríamos decir que estos 50 billones de dólares, que solamente nos ponen en términos absolutos por debajo de China y de Rusia, solamente en cantidades absolutas, no relativas, estamos abajo de China y de Rusia. Y los que siguen debajo de nosotros ya es por una cantidad menor. Por ejemplo, Brasil tiene flujos ilícitos de 22,000 millones de dólares. Una tercera parte, podríamos asegurar que una tercera parte de estos 50,000 millones de dólares son recursos provenientes de delitos contra la salud. Es decir, la droga sigue siendo un componente muy importante. Y aquí es un fenómeno que todos sabemos es un fenómeno transnacional. Simplemente la economía de la cocaína son 100,000 millones de dólares al año. Y aquí viene una primera mala noticia para México. Derivado del consumo permisivo de marihuana de uso medicinal, pero sobre todo recreacional en los Estados Unidos, se está generando una demanda derivada de heroína, es decir, de amapola, de opiáceos. Hay quien ya haciendo estos estudios ha encontrado la correlación del mayor consumo de heroína en los Estados Unidos con lo que pasó en Ayotzinapa, en Iguala. Ahí tenemos un epicentro de la producción y el trasiego de heroína, de pasta de heroína. Y que de los jóvenes de Ayotzinapa fue derivado. Y viene un año difícil para México, porque México ahora ya se consolida como el tercer productor mundial de amapola de heroína, después de Afganistán y Myanmar. Y tenemos que estas cantidades a lo mejor no llegan a ser cuantitativamente del mismo nivel que la cocaína. Además, la cocaína no la produce en México, solo interviene en trasiego. Pero estaríamos hablando también de alrededor de 60 y 70,000 millones.
que desde luego esta economía del crimen se comparte con los Estados Unidos. Vamos a ver que muchos delincuentes, es una paradoja interesante, llevan los flujos ilícitos y lavan su dinero en los Estados Unidos. Se considera Estados Unidos como el último paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque tienen estructuras jurídicas muy complejas. Entonces, una tercera parte, trasiego de drogas. Marihuana ya es la caja chica de los criminales, de los grupos, de los cárteles criminales. Entonces, cuidado, tenemos un año difícil, sobre todo Michoacán, sobre todo Guerrero, sobre todo Sinaloa, por producción de vapor y por su transformación en pasta de heroína. Otra tercera parte, es un dato bien interesante, de estos 50.000 millones de dólares es defraudación fiscal. México tiene un problema muy severo de defraudación fiscal, que ustedes además, como fedatarios, les toca observar mucha parte de esta problemática. La otra tercera parte restante podríamos decir que tiene también sus subcomponentes, y uno de los subcomponentes más importantes de la otra tercera parte es delitos de corrupción. Se llega a calcular incluso a nivel mundial que los delitos de corrupción importan cerca del 5% del Producto Mundial Bruto, con costos de transacción muy importantes y muy onerosos y muy pesados para las familias y que generan un lastre importante para el desarrollo social, comunitario y desde luego el desarrollo económico. No, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que también tenemos en México un problema importante e intensivo de corrupción que nos arrojaría aproximadamente de un 15 a 20% de esta problemática de flujos ilícitos. Urge resolver. El resto podría estar integrado por otra delincuencia del crimen organizado, como por ejemplo trata de personas, contrabando, piratería y delitos patrimoniales ya del orden común. El lavado de dinero se puede cometer en aproximadamente 3.000 tipologías que van cambiando, se están actualizando y diario hay nuevas tipologías de lavado de dinero. Ahora hablamos del Bitcoin, ¿no?, como una nueva moneda basada en posibilidades de intercambio bilateral, en donde se preside de un banco central, lo cual da un enorme potencial a cualquier economía que adopte una moneda crítica como es el Bitcoin. ¿Cuál es el problema del Bitcoin? El Bitcoin quebranta los fundamentos del control del lavado de dinero. Por eso es que en los Estados Unidos todavía no se ha aceptado la normalización del Bitcoin, aunque cada vez empieza a ser más cotizado como un oro cibernético, podríamos decir. No hay todavía ningún país que ya haya asumido su legislación. México apenas está trabajando en un proyecto, pero es bien difícil que se llegue a regularizar el Bitcoin por estos problemas. Pues tenemos 3.000, llamémosle, tipologías, pero estas 3.000 tipologías las podemos concentrar en 3 fases. Son 3 fases las del lavado de dinero. La primera fase es la colocación, es decir, tengo el dinero ilícito producto de una venta de drogas. Ahora, si estamos diciendo que una tercera parte es venta de drogas, estamos hablando de que una tercera parte de esos 50.000 millones de dólares es dólares en efectivo, en la frontera norte para abajo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, centros cambiarios o lo que les llaman dolareros, que venden dólares en la frontera, o en ciudades como Culiacán o Mochis, que venden dólares a 14 pesos. ¿Qué casa de cambio va a competir con ellos? ¿No? Pero esos dólares son dólares de la economía del tráfico de drogas. Entonces es tener el recurso colocarlo ya en instrumentos financieros como operaciones con bienes muebles e inmuebles. El pitufeo ¿qué es? Sobre todo cuando hablamos de dinero en efectivo, es gracias a los controles ahora se ocupa que se hagan operaciones de baja denominación. Hace poco en Estados Unidos agarraron a un grupo de mexicanos que iban como en la visita de las 7 casas, eran de los 7 bancos, ¿no?, haciendo depósitos de $9,000. Este es un pitufeo. Tenían una cantidad de gratuitos para no ser detectados por las regulaciones, se iban moviendo en distintos bancos. Y la utilización de empresas fachada. ¿Qué nos dice empresas fachada?
utilización de socios de paja. Hace poco me entrevistaban un reportero de Televisa, me decía, es que seguimos a una señora que de 70 años que se fue al SAT a tramitar su registro federal de contribuyentes, obtuvo su registro federal de contribuyentes, salió con su USB, con su fiel, y afuera había personas comprándole las fiel. ¿Para qué quieren la fiel? Y estaban haciendo este mecanismo reclutándolos por Facebook y tal. Ustedes saben para qué quieren la fiel, la criminalidad fiscal, ¿verdad? Y la señora le vendió su USB por 3,000 pesos. Y como ese gasto, mucho más. Entonces, vean ustedes cómo esto empieza a correlacionarse. Utilización de empresas fachada. Segundo, la estructuración. La estructuración es darle vueltas al recurso. Una vez que está en los bancos, lo mandas a otros países, haces colocaciones offshore, compras inmuebles, compras acciones, compras seguros, y ya le das una serie de vueltas a efecto de ¿qué? De disfrazar. El lavado de dinero es una conducta de disfraz, es una conducta de fraude, es una conducta de engaño, que se vale de las ventajas legales del secreto, y aquí es uno de los temas más importantes para ustedes. Los criminales han abusado del secreto, de todos los regímenes de secrecía que nos marca un Estado democrático de derecho. Secreto bancario, secreto fiduciario, secreto comercial, secreto industrial, secreto profesional, y le podemos seguir. Esos regímenes de secreto que están en la Constitución, en tratados internacionales, son los que utilizan los criminales abusando de ellos. Por eso ustedes pueden entender que el régimen de prevención del lavado de dinero en todo el mundo, ¿qué es? Es limitar los secretos. Es decirle a los bancos, ahora tú has tenido durante décadas, si no siglos, el secreto bancario. Ahora el secreto bancario se tiene que levantar. Para efectos, ya sabemos que hay efectos fiscales y de otra empresa, pero para efectos nos vamos a concentrar de prevención y de combate al lavado de dinero. Y la tercera fase es la integración, es decir, ya cuando el recurso se le devuelve, digamos, a la masa patrimonial del delincuente o a sus efectos criminales. Ahora aquí viene una de las primeras paradojas. Todo el mundo decía, hablando del Chapo Guzmán, vamos a usar al Chapo porque ya está guardado, ¿verdad? Como ejemplo, que era uno de los criminales más poderosos y más ricos del mundo. Forbes alguna vez dijo que tenía ¿cuánto? $1,000 millones en activos. ¿Quién sabe cómo es el Forbes para calcular eso? En una de las cortes de Nueva York, al Chapo le están exigiendo en decomiso por valor equivalente $14,000 millones. En Chicago 2,000, en Miami 1,600. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas cuentas tenía el Chapo con nombre? Ninguna. ¿Cuántos inmuebles? Ahora, esa es la paradoja. ¿Cómo puedo decir que tenemos a uno de los delincuentes más ricos y poderosos del mundo que no tenía un solo clavo a su nombre? Porque aquí ya sabemos que intervienen figuras como las empresas fachada y los prestanombres. Y aquí el derecho tiene que inventar. Si la criminalidad se pone creativa, el derecho también tiene que hacer lo mismo. Y entonces se genera una figura para hacerle frente al fraude. Esta figura se llama beneficiario controlador. O bien, bueno, podemos encontrar de muchas maneras, beneficiario controlador, dueño beneficiario, aquel que se desempeña como dueño. Porque ustedes, siendo expertos en derecho patrimonial, saben que lo que quiere el criminal no es tener el título de propiedad. Lo que quiere es tener lo que pueda ser inherente al título de propiedad. El uso del goce, el disfrute e incluso la disposición. ¿A través de qué? De la fuerza, de la intimidación, de la coacción, de la amenaza. Entonces, vamos a ver que pocos criminales tienen interés en tener un título. Por eso a ustedes se les pide que a su vez consulten a sus clientes el beneficiario controlador. Porque el beneficiario controlador es el que de hecho, dice la Constitución, aquel que se desempeña como dueño, sin serlo,
sin tener el título. Y eso ya, imagínense ustedes a la hora de la judicialización o la investigación criminal, las complejidades que significa. Porque entonces tienes que identificar al lavador, y tienes que identificar al prestanombre, y tienes que identificar al beneficiario controlador, etcétera, etcétera. Entonces el delito de lavado se vale del secreto bancario, comercial, profesional, y esto ha significado los cambios institucionales que vamos a ver. Esta es un poco la parte económica, ¿no? Un poquito, muy rápido la parte económica. Vamos a hacer estudios econométricos en donde se ha concluido que efectivamente el lavado de dinero sí genera inflación, sí genera competencia desleal, sí genera prácticas monopólicas, sí genera distorsiones. O sea, sí es un delito que genera perjuicios sociales muy graves, amén de la inseguridad, ¿no? Los países que tienen tasas más altas de lavado de dinero son también los más donde se cometen los delitos más graves. Es una correlación lógica. También es un delito. Y en nuestro país, dependiendo de la jurisdicción, tenemos un delito que es federal y un delito también de fuero común. Anteriormente, y para efectos didácticos, tienen ustedes lo que era el 400 bis anterior. Acuérdense que antes el delito de lavado de dinero era un delito fiscal, que estaba en el Código Fiscal de la Federación. En 1996 pasa del Código Fiscal de la Federación al Código Penal Federal. Y aquí hablamos entonces de cuestiones de federalidad. Ustedes, afortunadamente como abogados, podemos ir más rápido en esta parte. Este delito tenía un elemento objetivo y dos elementos subjetivos, que son de los más endemoniadamente difíciles de acreditar. Se tiene que acreditar ante un juez penal que el recurso que se está recibiendo, que se está manejando, es un recurso que a sabiendas el lavador tenía conocimiento de que viene de un delito. Es decir, no hay delito de lavado culposo. No sé si me explico. A nivel federal, quien lo está lavando tiene que tener el conocimiento de que proviene de un delito. Bueno, les tengo aquí algunas novedades. En España ya hay lavado culposo, le dicen por negligencia grave. Es decir, quienes tienen responsabilidades en prevención de lavado de dinero en España ya no pueden alegar culpa. Falta de dolor. Pero no solamente en España, en el Estado de México existe el tipo penal, lo veremos, de lavado de dinero culposo. Vamos a ver. Y esto, ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es el argumento de federalidad o no federalidad del lavado de dinero? Número uno, delincuencia organizada. Ya lo sabemos, si el lavado de dinero se está realizando por un grupo criminal que case con lo que dispone la Ley Federal de Delincuencia Organizada, lo atiende la PGR. Dos, si los recursos pasan por el sistema financiero, de acuerdo al 400 bis, es un delito que tiene que denunciar la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero si es un delito que no fue por instituciones financieras, puede ser un delito de lavado común. Y quiero decirles que tienen ustedes un procurador, Alejandro Gómez Sánchez, experto en este tema, y que está avanzando muchísimo en la información, investigación, prevención, detección del lavado de dinero y figuras conexas, concomitantes y complementarias, como el decomiso y la extinción de dominio. Tanto Alejandro Gómez Sánchez como el señor subprocurador Germán Castillo Manuel son muy afectos a estas figuras, porque son muy potentes y muy potables a los efectos de la seguridad y la justicia. Decía yo que el anterior tipo tenía dos elementos subjetivos, que las sabiendas y una intención, que también era muy difícil acreditar los jueces. Por eso el nivel de judicialización es tan bajo. Este tipo penal ya cambió y se dividió en dos. Elementos objetivos en ambas fracciones, primera y segunda, y los elementos subjetivos ya se separan, se cinden, lo cual facilita, entrecomilladamente y de manera relativa, la función del Ministerio Público y la Policía de Investigación. Porque ya solamente tienes que quitar un elemento subjetivo, como con indicios objetivos, ¿no? Eso es lo que dice la jurisprudencia de la Corte a esta altura.
Ahora, acuérdense ustedes que en el nuevo sistema de justicia penal, tan polémico ahora, sistema de juicios orales, ya no hay delitos graves. Antes el lavado de dinero era considerado como grave, lo cual significaba que no admitía caución o fianza y era improcedente la suspensión provisional de una persona o de formar prisión. Ahora ya no es necesariamente así, aunque la penalidad es muy destacada, de 5 a 15 años. Ahí tenemos la descripción típica y todas las conductas que esto puede significar. Y vean ustedes, y sobre todo, yo lo que hago la invitación es que ustedes lo vean desde el punto de vista de los derechos reales que se están significando en los verbos rectores. Adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar. Luego viene una amplísima: dar o recibir por cualquier motivo, ¿no? Incluso honorarios, porque no está excluido. Dice, por cualquier motivo. Invertir, traspasar, transportar o transferir, ¿no? En el territorio nacional de México o viceversa. Recursos provenientes de un delito, ya vimos de cuáles. A sabiendas que provienen de ese delito y además con un estándar probatorio de indicios fundados. Sin duda es el delito más difícil de acreditar. Sin duda. Por eso las investigaciones tienen que ser tan profundas y por eso las investigaciones de lavado de dinero, y aquí es donde empiezan a involucrarse el gremio de los fedatarios, no solamente de México, en todo el régimen internacional. Es tanta la complejidad para prevenir este delito y para perseguirlo que se adquiere muchísima información. ¿Y quiénes son los proveedores de información? Son ustedes. Entonces van a decir, bueno, pero ¿por qué yo tengo que darle la información a la autoridad si para eso está? ¿Verdad? Pues es el mismo argumento que se usó en los años 70. La primera gran ley antilavado fue la ley del secreto bancario de Estados Unidos, en 1970. El FBI pegaba con los bancos. Los bancos se cerraban. Imagínense ustedes el poderío económico y político y legal de los bancos en aquella época. El FBI no podía obtener nada de información. Ya si el juez la pedía, bueno, ya era otro umbral, pero la autoridad investigadora, cuando era justicia, era muy difícil hacerlo. ¿Qué tuvieron que hacer? Hacer una ley para limitar el secreto bancario. 1970. Ley del secreto bancario de Estados Unidos. Fue como que el primer gran sismo en este tema de información. ¿Cuál fue la reacción de los grandes bancos? Dijeron que es anticonstitucional. Es anticonstitucional. Nosotros estamos haciendo un negocio protegido por la Constitución y no tenemos por qué dar información a la autoridad. Se fueron a la Suprema Corte. ¿Y qué pasó? La Suprema Corte convalidó la ley. ¿No? Fíjense, cuando se dio la ley antilavado aquí en México, hubo incluso notarios que se ampararon con la ley y perdieron. ¿Sí? Estos son los dilemas que estamos enfrentando y como ustedes pueden ver, no es un tema exclusivo de México, al contrario, es un tema que compromete necesariamente a todas las jurisdicciones, porque hay sanciones muy graves para los países que no hagan esto. Quiero decirles que México acaba de atravesar un esquema, un programa de evaluación por parte del GAFI. A lo mejor algunos han escuchado lo que es el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que en el seno de OCDE es el grupo de expertos antilavado más importante del mundo, que da 40 recomendaciones. Todas las recomendaciones de GAFI tienen que ver justo con el conocimiento del cliente, algo que le llaman en el rubro, en esta rama, el KYC, conocimiento del cliente. Determinadas actividades comerciales y financieras están obligadas a conocer al cliente, a monitorearlo. Esas son las dos grandes obligaciones: conocerlo y monitorearlo, y consecuentemente informarle a la autoridad. ¿A qué autoridad se le informa? A la unidad de inteligencia financiera. En realidad, como ustedes pueden ver,
las leyes antilavado son leyes de inteligencia. Ustedes forman parte de los informantes del Estado, a querer y no. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí se aplica el principio de las proporciones. La criminalidad va ganando, y no solo en México. La criminalidad económica va ganando en todo el mundo. Y por eso Gafi cada vez eleva más los umbrales de prevención. El Gafi se funda, por cierto, en 89. México se hace miembro en 2000. Todo esto son mecanismos y historias muy recientes. El primer gran tratado que habla de lavado de dinero es de la Convención de Viena de 1988, cuando se decreta la guerra mundial contra las drogas. El segundo gran tratado que requiere esto es la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada internacional del 2000-2003. 2003 la trabajamos nosotros, aunque nosotros teníamos ley de delincuencia organizada del 96. Y luego se complementa con la Convención de Mérida contra la corrupción, que tiene los mismos componentes. Entonces vean ustedes que esto es una tendencia imparable. Yo digo, en los círculos de especialistas, yo lo que opino es que próximamente habrá una gran convención mundial, un gran tratado internacional en el seno de Naciones Unidas, exclusivamente para el tema del lavado de dinero, nuevas tecnologías y lo que se llama el gran complemento, ya lo referimos, el gran complemento que es recuperación de activos. Recuerden esta expresión, anótenla si quieren. Recuperación de activos. De nada sirve las investigaciones penales si no se están decomisando, si no se están extinguiendo los bienes. Luego podríamos hablar de extinción de bienes, también es una figura muy compleja. Viene una reforma constitucional que me dio la oportunidad de confeccionar. Fíjense, si tenemos una problemática de 50,000 millones de pesos, de dólares anuales de economía del crimen, ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué tanto el Estado ganando? Esto es lo que los delincuentes hacen. ¿Y cuál es la respuesta del Estado mexicano? ¿Cómo se puede y se debe medir esa respuesta? Decomisos, ¿no? Extinciones de dominio. Podríamos esperar que haya una cantidad importante de decomisos, ¿no? Por eso hablo genéricamente de recuperación de activos. Es lo que hacen los Estados Unidos, lo vemos a diario en las noticias, ¿no? El gobierno de Estados Unidos decomisó, ¿no? Y decomisa anualmente decenas de miles de millones. El gobierno de Guatemala el año pasado, simplemente el año pasado Guatemala extinguió 15 millones de dólares. Guatemala. No quiero ser portavoz de malas noticias, pero el año pasado, en el informe del gobierno, no se informó de ningún decomiso significativo. Se informó de aseguramiento, pero ustedes como peritos en derecho saben que el aseguramiento no implica la disposición o la deprivación. Solamente 200 millones de dólares, 200 de 50,000 millones asegurados. Extinciones de dominio. La PGR tiene una estructura de extinción de dominio que vale, que devenga en honorario, en salarios varios millones de pesos al mes. ¿Cuál fue el reporte del informe presidencial del año pasado de extinción de dominio del gobierno federal vis-a-vis esta gran cantidad de 50 millones de dólares? Díganme ustedes. Una extinción de dominio de 90 millones. O sea, estamos perdiendo peor que por lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que vino a revisar Gafi. Y Gafi va a dar su informe a la comunidad internacional en octubre. Eso, todos los especialistas en materia de lavado estamos esperando a ver qué va a decir Gafi. Claro, ustedes me dirán, esta es una responsabilidad del gobierno federal y de la autoridad federal, sí, pero también los estados tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen su tipo penal. Por ejemplo, en el Estado de México hay un tipo penal muy robusto. En Jalisco ni siquiera el tipo penal llega. De 32 entidades federativas, solamente 21 tienen tipo penal. ¿Qué pasa en las otras?
viene un agravamiento para... Esto, digo, no es que lo quiera hacer yo con dedicatoria, ¿verdad? Pero este artículo eventualmente aplica a quienes todos los que estamos aquí dentro. Porque este artículo, que es nuevo, implica agravamiento a quienes estén sujetos al régimen de lavado de dinero y que cometan la conducta de procedimiento ilícito. Y todos ustedes han afectado al régimen. 410.1. Hace poco, en este año, a propósito de la víspera de la visita del GAFI, se hizo lo que se llamó Encuesta Nacional de Riesgo. ¿Qué es la Encuesta Nacional de Riesgo? No les voy a echar un rollo. La Encuesta Nacional de Riesgo es una autoevaluación del país. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes el GAFI. No se da abasto con todo el mundo, ¿verdad? GAFI tiene que cubrir a todas las jurisdicciones. Que si Vaticano ya hizo su ley antilavado, que si Cuba ya hizo su ley antilavado. México entonces hace una encuesta nacional de riesgo. Esto es la autoevaluación de México. Esta es una matriz de riesgos. Ustedes saben, y los que no, ahora lo explicamos. Una matriz de riesgo mide dos cosas. Mide la probabilidad de que se dé el riesgo, ¿no? Si yo voy a Acapulco, ¿qué probabilidad tengo si meto al mar de enfermarme? Del 1 al 5. Y dos, el segundo eje mide la gravedad de la consecuencia. Si yo voy a Acapulco y tengo una gran probabilidad de enfermarme y de morirme, por echarme mucho de agua, entonces estoy situado en el máximo riesgo. ¿Qué hago? Lo mitigo, ¿no? Me he hecho un programa que todo lo hago así. Pues ya mitigo el riesgo. Fíjense, el régimen de PLD es un mitigante del riesgo de ustedes. Porque ustedes están cumpliendo con las disposiciones de la ley. Y eso nos mitiga el riesgo. Este es el enfoque nacional de Encuesta Nacional de Riesgos de la incidencia de lavado de dinero y flujos ilícitos. Fíjense, lo que más riesgo tenemos en intensidad de presencia y en gravedad de consecuencias de delincuencia organizada. Cuando estamos en una matriz de riesgos, en aquella esquina hay que correr. Ese es el principal problema. Es fatal. Se les llama, en el control del riesgo, se llama escenario catastrófico. México está en ese escenario. Delincuencia organizada, percepción de corrupción, recursos ilícitos generados. Consecuentemente, falta de certeza jurídica y percepción de impunidad, y algo que pocos se discute: el uso de los puertos marítimos e interiores para contrabando. El problema de Manzanillo es terrible, el problema de Lázaro Cárdenas es terrible, el problema de Veracruz es terrible. Y es una violencia soterrada, es una violencia sorda. Tenemos como riesgo medio la economía informal, el uso intensivo del efectivo. México es un país que tiene el 50 o 60% de economía en efectivo. Es un gravísimo riesgo para el lavado de dinero. Y como riesgos bajos, los sistemas de pago, el uso efectivo de dólares y otras divisas, y como un tema grave, pero con una consecuencia no tan severa, el uso intensivo de efectivo. Aquí tenemos esta misma encuesta, este mismo análisis del Nacional de Riesgo por cuanto a nuestras autoridades. Fíjense, ¿en dónde están nuestras principales fallas, insuficiencias, deficiencias que la comunidad internacional nos está viendo? Uno, falta de efectividad en los procesos judiciales. Tenemos muy poquitos casos de lavado eficaces, muy poquitos. Fíjense, hace poquito se dio el primer caso de juicio oral de lavado de dinero. Fue una muchacha de Colombia de 25 años que la estuvieron en el aeropuerto por $75,000 en su cuerpo, ocultándolos para su institución. El Ministerio Público la judicializa, la consigna ante juez y acusa. Y ganó. PGR ganó su primer sentencia en juicio oral
por lavado de dinero, la condenaron a 5 años a la joven, una joven de 5 años, por $75,000 y no puede explicar el origen de ese recurso. Yo les pregunto a ustedes, que son un auditorio pues, del mayor criterio jurídico y desde luego el mayor criterio común, ¿de qué le sirve a México tener encarcelada a una señorita de Colombia de 5 años, destrozándole su vida por lavado de dinero, por algo de $75,000, cuando estamos hablando de $50,000 millones? La problemática no nos sirve de nada. Eso es, ahí está el fracaso del sistema acusatorio. Porque el sistema acusatorio, el nuevo sistema de juicios orales, para eso es, para generar una inteligencia en la aplicación de la política criminal. Un agente del Ministerio Público experto lo que hubiese hecho es, ¿sabes qué? Nos vas a decir quién te lo dio. Tenemos agregados de PGR en Colombia y te vamos a acompañar sin que tú te des cuenta a entregarlo. Y una vez entregado, si tú nos das el domicilio y tal, nos olvidamos de ti. No lo vuelves a hacer, está registrado. Eso es el nuevo sistema de justicia penal. Eso es la generación de inteligencia. Ah, no, pero el Ministerio Público ya tiene palomita y se sienten muy orgullosos de encerrado esta mujer. Y además, ¿qué va a aprender, no? Un reclusorio de nuestro país. Y aquí está esto, señor. Aquí está la falta de eficiencia, no solo por el judicial, sino todo el sistema. Falta de aplicación, fíjense, falta de aplicación de medidas precautorias o definitivas en caso de lavado de dinero, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Decomiso o extinción de dominio. Una extinción de dominio no tiene ingresos para un país como México. Yo quiero decirles que tienen ustedes una fiscalía de extinción de dominio que da más resultados que la federal aquí en el estado. Incluso están aventándose un caso bien interesante de extinguir el dominio de un ejido. Bien sustentado. Luego, bajo el número de investigación de lavado de dinero en delitos precedentes. ¿Ven cómo estamos enfermos? En esta parte, aquí tengo un punto, pero aquí está toda la problemática. Falta de maduración en modelos de riesgo de supervisores. No tenemos modelos de riesgo. Apenas estamos en pañales, o yo diría antes de pañales. Deficiencias en sistemas de monitoreo y alertamiento de sujetos obligados. Ustedes son sujetos obligados a quedar vulnerables. Y también forman parte del riesgo. Ustedes aquí están. Avisos de autoridades vulnerables sin usualidad. Falta de evaluación de los sujetos obligados de las actividades vulnerables. Ustedes no aplican esto de la materia de riesgos. Yo no quiero que me digan que tengo boca de profeta, pero en 1 o 2 o 3 años va a caer una reglamentación para que ustedes apliquen. ¡Ah, qué amable! Muy gracias. Para que ustedes apliquen evaluación de riesgos. Es decir, esto que hizo México, porque para hacer estas gráficas intervino la bancaria, intervino el SAT, intervino la UIF, intervino la PGR, el CISEN, todos, y entre todos hicieron esto. Este enfoque de evaluación de riesgo, cada quien lo tiene que hacer en un particular. No es lo mismo ser notario en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, que ser notario en Ixtulucan o ser notario en Toluca. Tienen riesgos distintos. Se llama riesgo geográfico. Luego vienen los riesgos por cliente. Y luego vienen los riesgos por producto. Imagínense un banco, de los grandes bancos, ¿cuántos productos financieros tiene? Bueno, cada producto le significa un distinto grado de riesgo. Se meten todos a un procesador de riesgos y entonces ya sabes qué te duele. Esto es como un check-up, ¿no?, de nuestra compliance en lavado de dinero. Y lo podemos mezclar con un compliance fiscal, ¿no? Fíjense, tenemos 2.500 centros cambiarios que son distintos a las casas de cambio. Centros cambiarios que son un poquito menos formales, de los cuales solamente se lograron certificar 500. 2.000 están libres, son los que están vendiendo los dólares a 18 pesos. ¿Por qué es posible esto? Por una razón muy sencilla: recursos humanos insuficientes. No hay fuerza de tarea. ¿Sí? Por eso, en la política criminal, en la política de prevención,
se utiliza de manera intensiva la inteligencia para resolver los grandes casos. Yo les pregunto, en el mejor de los casos, México va a resolver su problema de 50.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con Estados Unidos? En Estados Unidos se queda el 75% del lavado de dinero hemisférico y no se está desmoronando. ¿Cómo? ¿Por qué? Por una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia de Estados Unidos y México en este tema en particular? Que ellos siguen comiendo. Ahorita, por ejemplo, en Miami hay un gran aluvión de inversiones inmobiliarias provenientes de Rusia. La mafia rusa y sus asociados están comprando todo lo comprable en Miami. ¿Ustedes creen que eso no lo sabe el gobierno de Estados Unidos? Por supuesto que no. Y está dejando en el momento oportuno la casa gana. Porque ahí se aplican, yo diría, en Estados Unidos hasta se pasan en la aplicación de extinción de dominio, porque la aplican en los territorios. Perdón, Cristiano. Quería más en ese sentido, nuestra ley antilavado es realmente indeficiente. Voy para allá. Sí, voy para allá. Luego, otros riesgos. Falta de actualización de registros de controladores y personas morales. Voy para allá. Seguimos en la encuesta nacional de riesgo. Esto es, una de las primeras cosas que nos dice Gafi es, el lavado de dinero prototípico durante muchas décadas se dio solamente en los bancos. Todos vimos la película Cara Cortada, Scarface, cuando Al Pacino llega con el gerente del banco, con un costal de billetes hasta llenos de sangre, ¿no? Y lo forza a que los deposite. Esa es la tierra prometida del lavador, ya está depositado el recurso, la colocación, ¿se acuerdan? Bueno, ahora dice Gafi, ahora hay lavado en una cosa que se llama APFNDs, es decir, actividades y profesiones no financieras. Para Gafi, las APFNDs, que significan un grave riesgo de lavado, que se han visto en Europa, en Asia, en Europa Central, en Asia, en Japón, son los siguientes. Casinos, es muy fácil lavar dinero en casinos, o comprando boletos de la lotería, muy fácil, es regalado. ¿Cómo? Bueno, por ahí hay una leyenda de un gobernador que sacó 2 veces la lotería, ¿no? Un premio gordo, y del suegro en otro país, y del suegro de un gobernador de ese mismo estado, de ese otro país, que se acaba de ganar 50 millones de pesos, ¿no? Muy fácil, a ver, tú como gobernador tienes acceso al sindicato de vendedores de billetes. Oye, Flaquito, cuando llegue, caiga el gordo aquí en Veracruz, me avisas. No, pues acaba de caer en Jalapa. Dime quién se lo ganó fulano. ¿Cuánto ganas? 50 millones. Aquí está un portafolio con 50 millones, no vas a pagar nada de impuestos. ¿Te replantea? Yo me formo, compro el terreno. Le vamos a pagar 50. Me va a dar un cheque lavadito y plancha. Eso en dimensiones pequeñas pasa en casinos. Cuando tú compras coches. Casinos, inmuebles, ojo, señores. Señoras, inmuebles. Abogados y notarios. ¿Por qué abogados y notarios y contadores? Porque nosotros, ¿se acuerdan que hemos hablado del secreto? Algunos colegas nuestros en otras jurisdicciones han abusado del secreto bancario. Perdón, y del secreto profesional, que es un secreto sagrado, porque el secreto del profesional del abogado posibilita el derecho de debida defensa. No dice el artículo 16 constitucional que una de las comunicaciones que de ninguna manera pueda ser vulnerada es la del abogado con su cliente. El problema es que se ha utilizado por distintos profesionistas a lo largo de la historia ese secreto profesional, ese blindaje para cometer delitos. ¿Sí? Entonces, y también la compraventa de metales preciosos. Gafi dice, estos son nuestras APFNDs, cada país haga su lista. Y fue de México hizo su lista, que ustedes conocen la limpió. Porque Gafi dice, tú haces tu lista, tú haces tu enfoque de riesgos, y entonces del enfoque de riesgos se derivó la lista que ustedes conocen. ¿Cuáles son ahorita, a lo mejor esto cambia el próximo año, pero ahorita estos son los grandes riesgos de lavado de dinero por actividad financiera? Número 1, servicios de la banca múltiple de los grandes bancos,
el G7 famoso, Bancomer, Banamex, Santander. Casas de bolsa, altísimo riesgo. Casas de cambio y banco múltiple. Los que no entraron en el G7 también estarán. Luego baja riesgo medio, centros cambiarios, banco múltiple de inversión, transmisores de dinero, uniones de crédito. Y así ya luego baja, hacerlo más, digamos, las menos inseguras, SOFOMES, SOFOMES no reguladas, finanzas de inversión, etc. Estos son sujetos obligados de autoridades vulnerables, fíjense. En notarios y corredores tenemos registrados 4.000 de todo el país. ¿Y dónde estamos? En lavado, riesgo lavado, a PFNDs. Fíjense qué interesante nos habla como país, ¿no? ¿Dónde estamos? Hubiésemos pensado que era otra, pero es completamente de vehículos. Porque a los lavadores eso les significa conservación de valor y sobre todo insumos de orden logístico para seguir y presumiendo sus coches, ¿no? Mutuo préstamo crédito. Esto no son financieros, estos son las Prendamex, Montepíos y demás. Fíjense, ¿cómo está? Ayer o ayer se reportaba que había 200.000 teléfonos celulares en las casas de crédito y nadie los investiga. Y lo empeñas en 15 minutos. Y nadie te dice, aquí en el Estado de México tienen un buen régimen para ese tema. Es de los pocos estados que están tratando, porque está haciendo más. Ojo, señores notarios y no notarios. Transmisión sobre derechos inmuebles. ¿Bien? Riesgo medio, juegos y sorteos, tarjetas de servicio y crédito que no son financieras, pues como tarjeta para Hierro, por ejemplo. Metales, piedras, oye, si relojes, obras de arte. Riesgo bajo medio, fe pública, arrendamientos, tarjetas de prepago y otros bienes. Insisto, esta es la foto reciente. Esto puede cambiar. ¿De qué va a depender de qué cambie? De que los notarios bajen más todavía, de que hagan una eficaz gestión gremial de mitigación de riesgo, ¿no? De que se autoimpongan con muchos gremios reglas, protocolos, mecanismos, manuales que les ayude a prestigiarse más. Sabemos desafortunadamente que en todo el país pues hay baches, ¿no? Y brechas en cumplimiento y afecto al compliance. De los verbos rectores de lavado, eso también nos habla muy interesante de cuántos, del porcentaje que es pequeño, hay que decirlo, es muy pequeño en casos de lavado. ¿Cuáles son las conductas que se están judicializando? No necesariamente es lo que se está lavando, es lo que se está judicializando. 22%. O sea, estamos hablando todavía de una fase muy primaria de lavado. Deberíamos ya estar en el lavado financiero. Deberíamos ya estar en la extinción de cuentas, en la extinción de dominio de cuentas financieras y de acciones bursátiles. Apenas estamos en las casas y en los coches. Apenas. Como país. Ocultar 15% transportar y 15% custodia. 5% administrar, 3% transferir, 2% después. Apenas esto es lo financiero. Y el resto de verbos rectores se diluye en el 100%. Este es el tipo penal de lavado del Estado de México. Es un tipo más completo, es un tipo más agresivo, si me permiten. Está el tipo de lavado culposo. Y tienen un tipo penal bien interesante que es el de prestanombres. Nosotros hemos propuesto el delito de prestanombres a nivel federal, no nos lo han aceptado, pero aquí ya lo tienen. Quien admita que se le intitule un bien a su nombre, ya es delito. Es el 316 de su código. En esto es semejante al 400 bis, ¿no? Si consideran, después con mucho gusto les mando las tablas y las gráficas. Pero fíjense ustedes, hay culposo, se impondrán de 3 a 10 años a quien ponga nombre de tercero recurso de derecho o valores, aun cuando los terceros no tengan conocimiento de la procedencia ilícita.
La misma sanción prevista en el párrafo 2 se impondrá a quien permita que pongan bajo su nombre recursos de sus valores o bienes que posean la representación de la cultura entre ellos. ¿Prestan nombres? ¿No? Eso ya es delito. A quien colabore, esto no es lavado, pero es colaboración, se llama facilitación. A quien colabore también, de 3 a 10 años. Vean las penas, ¿eh? No son penas leves. Luego se aumentan, se inhabilita, cargo de comisión. Y por aquí está, fíjate, tratándose de la comisión culposa, sin poner la pena de 3 a 12 años. Ustedes dicen, bueno, ¿cuándo es delito culposo? Estoy recibiendo un producto de la delincuencia y no estoy sabiendo de eso. Ya la culposo. ¿Cómo se construye la culpa en el régimen penal funcionalista? ¿En el qué? Deber de cuidado o calidad de garante. ¿A quiénes se le exige cuidado, diligencia cuando se tiene calidad de garante, por ejemplo, en delitos de homicidio, delitos de lesiones? A los médicos, ¿no? Tú tienes calidad de garante. No le puede exigir el Código Penal lo mismo a un médico que a mí. A él exige más. ¿Me explico? En estos delitos, ¿a quién se le puede exigir más? ¿A un ciudadano de pie o a un notario? Ustedes tienen la respuesta. Ojo, delito culposo. Esto, desde luego, que tendrá que elaborarse en reglamentación, incluso en sentencias y casos importantes. Solamente estamos hablando de la parte penal. Esto se desdobla a lo que ya vimos. Miren, hay muchísimos casos de lavado a nivel mundial y muchos de estos casos no salen avante precisamente por las dificultades técnicas de lo que esto significa. Efectos de lavado de dinero. Porcentaje de establecimientos cerrados de forma definitiva en zonas metropolitanas. Acapulco, 31% de establecimientos cerrados. Se muere la economía. ¿No? Ciudad Juárez, Laguna, Monterrey, Laredo, Tampico, zona metropolitana de Valle, 7%. Oriente del Estado de México. Y Chihuahua. O sea, estamos metidos en el incluso regional. Luego tenemos delitos conexos como el encubrimiento. Código Fiscal de la Federación tiene un artículo 108 muy debatido, pero vigente, ¿no? El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el 400 bis se podrán perseguir simultáneamente, y además hay una presunción juris tantum de que el delito cometido por defraudación fiscal, cuando exista, se presume cometido defraudación fiscal cuando hay imputación de lavado. 2 en 1. ¿Y saben qué? No solamente es 2 en 1, es 3 en 1. Caso Baster, caso Duarte, caso Padres y probablemente caso Duarte. ¿Cuál es el tercer delito que nos falta aquí? Delincuencia organizada. Porque Duarte está imputado por delincuencia. ¿Por qué? Por el delito de lavado. El Baster está imputado por delincuencia organizada. ¿Por qué? Por el delito de lavado. Porque es un pasito nada más. El modus operandi de lavado implica la participación de 3 o más. 3 o más organizados, dice la ley, es delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada, ustedes saben que la delincuencia organizada es un régimen que le permite al Estado echarle toda la carga de parte. ¿No? Vamos tan de ser la líder del sindicato más numeroso, más poderoso de Latinoamérica, pasó a ser una imputada de delincuencia organizada. ¿No? Por eso estos son temas tan importantes, delicados y que ameritan tanto cuidado. Terrorismo, financiamiento al terrorismo y 2 nuevos delitos, permítanme presentarles 2 nuevos delitos de la ley de delincuencia organizada. Conspiración, que solamente lo vimos en los gringos, ¿no? Se declaró culpable por conspiración para lavar dinero. Ahora lo tenemos nosotros, a partir de junio del año pasado. Conspiración y facilitación. Vean ustedes la redacción. La conspiración es un delito que se agota con la simple plática, es una charla. Vamos a delinquir, ¿no?
Con esa charla ya cometiste el delito. Ni siquiera es tentativa, es delito. Y ustedes dirán, oye, esto es muy agresivo. Eso tiene que ver con el nuevo sistema de justicia y tiene que ver con las tendencias internacionales. ¿Por qué se está en la Convención de Palermo? Desde el 2013 apenas lo vieron en la Convención de Palermo. Otro delito, vean ustedes. A este delito le llamamos facilitación y vean ustedes el riesgo que ustedes tienen en este delito. No quiero ser agresivo, no quiero yo sugerir ni asustar a nadie, ¿no? Digamos que yo me siento igual cuando voy a algunas prácticas de médicos que hablan de cáncer de colon, igual me siento, de próstata, igual me siento igual en la sala. También se sancionará con las penas contenidas en el artículo 4 quien, a sabiendas de la finalidad delictiva, participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas u otras de distinta naturaleza, cuando conozca que con su participación conduce al logro de la finalidad delictiva. Eso ha pasado desafortunadamente con muchos notarios en Tamaulipas. No lavan, pero facilitan. No pasa un peso por ellos, pero facilitan. Ahora, estas técnicas de investigación, que son nuevas también, se las presento en la ley de delito organizado. Aparte de los testigos colaboradores que ya conocemos, aparte de la ahora muy famosa intervención de llamadas y carteos electrónicos, tenemos las escuchas ambientales. Yo estoy en un parque platicando con alguien y si me escuchan, eso se da cosa. 2. Cuentas bancarias simuladas. Yo soy un agente encubierto de la policía, traigo dinero sucio, le propongo un trato al cajero, al supervisor, al gerente, te llevas tu comisión si no aceptas este depósito. Si me dice que sí, lo agarro o le digo que me ayude a seguirle la pista a los recursos. Vigilancia electrónica, seguimiento de personas por los informatos y usuarios simulados. No solamente para el sector financiero, ya vimos dónde estamos parados en temas de riesgo. Ahora me decías tú, ¿cómo está? A ver, el régimen. Vino Gafi en 2008 a revisar solamente normatividades y nos puso muchas palomitas de las 40 recomendaciones. Pero no teníamos nada de APFMDs, nada es nada. Entonces en 2008 nos entró la urgencia y se hizo la ley Bjork, en donde tuve la posibilidad de participar en algunos puntos y la discusión de la ley. Entonces la ley Bjork, para empezar, ¿es federal o es estatal? Muchas de las cosas que se están regulando son estatales, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento constitucional para una ley de esta naturaleza? Estamos regulando secreto comercial, ¿sí o no? Secreto comercial. ¿La facultad de legislar en materia de comercio es constitucionalmente estatal o federal? Federal. Es federal. ¿Sí? No estamos regulando en lo que en términos de habitualidad se consideraría, por ejemplo, la compraventa de inmuebles que caigan en un aspecto de civilidad, sino de habitualidad mercantil. ¿Sí? Quizás, déjenme decirles que quizás el tema más controvertible y delicado de toda la ley antilavado en términos de la competencia federal es el tema de los notarios. Pero es lo mismo. Es el tipo de actos que pueden estarse considerados como actos de comercio. Y que son, sin duda, también clasificables como actos de comercio. Estos son nuestros famosos APFNDs mexicanos. Ni son todos los que están, ¿no? Ni están todos los que son. Pero ahí están. Ese fue producto del enfoque de riesgos del 2008-2009. Esta ley se estaba acabando el sexenio pasado y no se aprobaba. Es más, esta fue la última ley en aprobarse en el sexenio. No se iba a aprobar. De ese tamaño la resistencia. Tuvo que caer una llamada del Gafi no sé a quién, algún diputado muy influyente, así que sabe, o sea, no iba a ser. Juegos y sorteos, tarjetas de servicios de crédito, tarjetas prepagadas,
monederos certificados de devoluciones, cheques del viajero, servicios de mutuo y préstamo, compra y venta de inmuebles, comercialización de piedras preciosas, comercialización de obras de arte, comercialización de vehículos, servicios de blindaje, traslado o custodia de valores, donativos, arrendamientos de inmuebles, servicios de fe, prestación de servicios de fe pública, comercio exterior y servicios profesionales. Por vía del reglamento se han incluido en recepción de donativos partidos políticos, sindicatos y asociaciones religiosas. Y por vía también de disposiciones reglamentarias en lo que es servicios profesionales. Esa fue una bomba que estalló a final del año pasado, el outsourcing. Dijeron, este es el final del outsourcing, como lo conocemos, porque ya se considera actividad ilegal, ¿no? Imagínense ustedes la UIF, que tiene alrededor de 100, 120 analistas. De pronto van a tener que recibir no solamente los avisos de los bancos, el reporteo de bancos, son millones al mes. Ahora el aviso de todos ustedes y sus colegas. Desde el más simple lote de coches de la esquina, que vende 3 coches, hasta el follero del centro comercial, ¿no? El que ofrece blindajes, todo el bien monetarial, etc. Para empezar, es una ley que todavía no está volando. Es una ley que no va a velocidad crucero. Es una ley, fíjense, yo estuve en una plática semejante hace no mucho tiempo con los 700 franquiciatarios de Century 21. Una auditoría muy grande. Y yo les pregunté, a ver, levanten la mano a los que ya están ustedes registrados en el portal antilavado de los 700. Y no fue hace mucho, ¿eh? Levantaron la mano como 20 de 700. Eso responde en parte a tu pregunta. La incapacidad de enforcement de instalación instalada. Por eso se decidió que fuese el SAT, que para mí fue una pésima idea. Que el SAT administre el portal antilavado. ¿Por qué se decidió que él fuera el SAT? Por una razón muy sencilla. Es el que mayor capacidad y estructura informática tiene, ¿no? Pero te espantas, ¿no? ¿Cómo que le voy a reportar al SAT? Y prima fácil me va a empezar a explicar mis cuentas. Eso es lo que no se explicó correctamente. Y seguramente Gafi me va a poner tacha ahí. Tuvo que haberse encontrado otra forma, otro tubo de información. Porque los bancos no informan vía SAT. Los bancos, ¿a través de quién informan? De la bancaria, ¿no? Y como la bancaria para ellos es muy cotidiana, porque la bancaria es la que les pone palomitas y les jala las orejas, pues es normal. Pero ustedes, directo al SAT, pues tomen su palabra de las ¿no? El nivel de implementación de la ley de lavado, yo diría que estamos reprobados. Y eso lo va a decir Gafi. Establecer montos para el manejo del efectivo, volvemos a lo mismo. En lugar de que fluya el dinero, ¿sí? El notario cumple con su obligación de informar a la UIF cuánto es una casa de millones de pesos en efectivo. Pues ya que la UIF se vaya sobre el conferencia y explique de dónde sacó 10 millones de pesos. Es correcto. ¿No? Es correcto. Entonces permiten el flujo del efectivo y hacen su chamba de recuperar esa lana. Miren, el régimen PLD para ustedes es muy sencillo. Es más, yo lo califico como un régimen PLD light, el de ustedes. Es identificación, ¿no? Es avisos en umbrales. Lo que vimos en el enfoque en la encuesta nacional de redes, ustedes no están obligados a medir riesgo. Ustedes cuando peguen, avisan, y cuando no peguen, no avisan, ¿no? Su manualito, que es un manual muy sencillo, todavía no es obligatorio capacitación. Yo creo que en la próxima generación de legislación antilavado para ustedes habrá capacitación para su gente. El reporte de 24 horas, que ese sí es bien delicado y muy importante, no sé si ya lo conocen. Allá voy. Si me permites, desde luego y con mucho gusto, allá voy porque también lo tienen los bancos. El reporte de 24, miren, todo este régimen, yo sé que lo vemos con ojos de disgusto, de monserga, de carga administrativa. Veámoslo al revés. Veámoslo como la oportunidad de blindarnos a nosotros mismos, ¿no? Para mí, quizás el documento más importante, el requisito más importante del régimen PLD para ustedes y sus colegas es el formato de beneficiario controlador.
Porque ese es su gran waiver, con eso van a dormir ustedes tranquilos y plácidamente. Una vez que les expidan su formato de beneficiario controlador debidamente requisitado y suscrito por su cliente, puede llover lo que sea, hasta el granizo de 10 centímetros que lleva en Chihuahua y usted no le va a pasar nada. Porque ustedes ya tienen esa protección. El de 24 horas, hágase cuenta que el de 24 horas es un botón de pánico, ¿no? ¿Cuándo tocas el botón de pánico? Pues cuando tienes pánico, ¿no? Y más ustedes que son abogados, deben de saber que las exigencias subjetivas no es tan fácil acreditarlas, porque eso nos devuelve al problema del tipo penal, del famoso sabiendas. Pero si tú estás en Culiacán y eres el gerente de una Mercedes-Benz y llega una persona y pone una pistola en el counter y te dice, pues yo quiero comprar el modelo fulano y me vas a aceptar efectivo, dime tú si no haces un 24 horas, ¿no? Para esos casos es el 24 horas. Yo lo que digo siempre es, no llenen un 24 horas sin asesorarse de un penalista o de un especialista en la ODE. ¿Y saben qué es lo más paradójico? Que hay muchísimos servicios 24 horas. Porque en estas materias ya empiezan a darse defectos. Por ejemplo, el sobrereporteo. El sobrereporteo que a ustedes no les aplica, pero a los bancos sí. ¿Sabes qué? ¿Qué voy a estar yo midiendo inusualidades? Repórtate todo. Entonces retacas en la WIF y la WIF, si bien tiene, la WIF no puede depender de sus 100 analistas. Todo lo que ustedes reportan se procesa a través de computadoras. Todo. Es un software poderosísimo que está ahí en la Avenida Constituyentes, ¿no? Y ahora el nuevo vicio antilavado que se llama el de-risking, ¿no? Que a lo mejor ustedes no lo van a aplicar. ¿Sabes qué? Esto del antilavado es una monserga. Mejor no hago negocios contigo. ¿Te falta un papel? Ya no hago negocios contigo. ¿Te falta una identificación? Cero. Sí o no, ahorita hubo una especie de epidemia de cuentas congeladas y cuentas rechazadas. Ya para abrir una cuenta de banco casi tienes que llevar la pulsera con la cual te sacaron del hospital cuando naciste. Ya es brutal el de-risking. Esto se tiene que estabilizar porque el de-risking tampoco es saludable, como ustedes pueden entender, porque la informalidad y los malos siempre van a performar. Sí. Nuevamente sobre el reporte, yo sí considero que nuestra actividad como empresa está sobrereportada. Okay. Toda vez que nosotros tenemos que un sistema informático hecho para nosotros por el SAT y tenemos que facturar todas nuestras operaciones. Okay. Entonces se vuelve cíclico. Okay. Primero damos la información por un sistema, luego damos por otro sistema. Y sus operaciones están redundantes porque también el comprador y el vendedor, eventualmente, ya hasta el agente inmobiliario, o sea, tenemos la operación de reportar 5 veces. Miren, vamos a admitir que esto era indispensable, necesario y que México se estaba arriesgando a un castigo muy serio de nueva lotería. Número 2. Gafi nos va a dar jalonzazos de orejas porque no estamos ni decomisando, ni procesando, ni aplicando criterio de oportunidad, ni estamos haciendo nada en pasada en riesgo. 3, lo vimos hace rato, no hay para ustedes un umbral de enfoque basado en riesgos. Lo habrá próximamente, seguramente. Ya lo hay para los bancos. Incluso si quieren a través, desde luego, del Liceo Naime les puedo pasar la circular de la bancaria para hacer la matriz de riesgos, que puede ser interesante para ustedes. Pero vienen nuevas reformas a la ley. Digamos que estamos en la versión 1.0, ¿no? Que no ha terminado de arrancar. Y sabes que esta nueva generación de reformas tiene que ser consecuente con la realidad. Tiene que ser consecuente con la actividad. Pero si estamos viendo que constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles está en el lugar 3 de la ODE del país, ¿qué vamos a hacer? Porque ahí no nos va a servir lo que nos digan los bancos. Ahí la fuente primaria de información van a ser ustedes. Y viene, ustedes seguramente ya lo saben, otro problema que hay que resolver urgentemente. Nuestros registros públicos de la propiedad están tirados a la basura. Ya se reformó la Constitución, próximamente se publicará la reforma para hacer una ley única.
de registros públicos. Estamos en obra negra todavía. ¿Sí? Bien, ya hay iniciativas para subir umbrales. Creo que eso puede ser una buena noticia para ustedes, ¿no? Subir umbrales de efectivo, subir umbrales de aviso y subir umbrales, bueno, en la identificación en algunos casos es inevitable, ¿no? Es aplicación. Entonces vamos a ver, por ejemplo, estos son los umbrales de identificación. Si les parece, platicamos 5 minutos más y damos una rápida ronda, porque también tengo ya, además ya lo la sorteos, 325 salarios mínimos, y ya todo es UMAS, ya no estamos de bronca. Tarjetas de crédito comerciales, tarjetas prepagadas, 805, 645. Identificación siempre, cheques de viajero, operaciones de mutuo, es decir, Prendamex, inmobiliarios que implican compra-venta, siempre. Otro, transporte de custodia de valores, siempre. Los demás, ahí están los umbrales. No vamos a discutir los umbrales, ustedes conocen. Y tienen ustedes los umbrales de su actividad. Insisto, viene un periodo de sesiones ahora en septiembre y yo casi estoy seguro que habrá de reformarse la ley. Es muy importante que su organización gremial pueda utilizar vías formales e informales para hacer llegar a los amigos diputados, senadores, sus inquietudes para esto. Ya hay una reforma, igualmente la podemos compartir, en donde yo creo que la buena noticia es que se incrementan umbrales, en algunos casos se llegan a verificar, ¿no? Pero a cambio, yo diría, a cambio, vamos avanzando en enfoques basados en tiempo, en donde el 24 horas, en donde puedas tener alguna inusualidad, no en aviso de 24 horas, pero sí que tengas tú, que empieces a ensayar inusualidad. Vamos a, porque además debo decir una cosa, ¿por qué está fracasando el régimen PLD a nivel mundial? ¿Por qué van ganando los malos? Porque la información está parametrizada. Por eso Gafi dice, ya no me está sirviendo la información parametrizada. Necesito que tú te hagas tu examen y tú me digas en dónde te tengo que meter. ¿Se dan cuenta? Jugamos con parámetros objetivos, pero también jugamos con lo que les duele a cada país. En Europa, por ejemplo, en Europa tienen una directiva de lavado de dinero por fútbol. El fútbol en Europa es un problema, es un dolor de cabeza de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque los estados siempre tienen taquilla en efectivo. Compraventa de jugadores, y aquí entran temas de economía, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es un mercado perfecto versus un mercado imperfecto, ¿no? ¿Quién me dice que el jugador vale 10 millones de euros y no 5 o no 1? O una obra de arte, ¿quién me dice que esa obra de arte que yo meto a subasta que vale 500.000 euros me va a salir valiendo 10 millones o 20 millones de euros? ¿Quién me dice que ahí puede haber la obra de arte? ¿No? Por eso esto es tan cambiante y tan variable. Las conclusiones que vemos en México están en un problema fuerte, nos convoca a todos la solución. La solución en estos casos puede significar mayores trámites, mayores cuestiones de protocolos de reflexión interna, pero sin duda es una apuesta que a todos va a ayudar en lo particular y en la generación del bien común. Y yo creo que la reflexión de todos ustedes que pueden hacer llegar a quienes están ahora reflexionando esta legislación puede ser. Por ejemplo, les cuento, hay una iniciativa que ahora quiere pedir, yo no estoy tan de acuerdo, le quiere pedir a todos los altos comunales una auditoría, ¿no? Si estamos parametrizados, si el cumplimiento es objetivo, yo no estoy tan seguro que tenga que ver la auditoría. A lo mejor en casinos sí, pero no para ustedes. Yo con esto quisiera dejar hasta aquí la exposición. Desde luego que quedo muy a sus órdenes para seguir conversando, establecer una comunicación, pasarle la información, las iniciativas, el documento de la bancaria del enfoque basado en riesgos y tomar alguna de sus preguntas. Sí, por supuesto. Sí, la pregunta que quisiera hacer se refiere únicamente a un tema en relación a la teoría del Estado y a la función del Estado en relación a los particulares, y con algunos compañeros notarios he compartido con otros profesionistas como contadores públicos. Es un tema de derecho comparado. Algunos tratadistas de teoría del Estado dicen que el mejor Estado
es el que menos molesta a sus ciudadanos y promueve la iniciativa personal. La pregunta que yo te quiero hacer, debido a la experiencia que tienes, muy respetuosamente, es si estamos en el camino correcto, estamos sobreregulados. Lo que decía Antonio Almendares hace un momento, bueno, informamos a varias instancias del gobierno y cada año con las reformas, bueno, pues ahora la reforma de la tal, vete para acá, dile al otro, la media afiliación, y yo siento de alguna manera que son actividades propias del Estado que no corresponden a los particulares. Yo no sé si en materia de derecho comparado y en tema de funciones específicas del Estado mexicano estamos sobrecargados de esas funciones, o la realidad es que vamos para más, o en las reformas por venir debemos como gremio intervenir para solicitar un poco de desregulación en este sentido. No sé qué opinas al respecto, pero creo que es una inquietud no solo del gremio, sino de otros gremios de profesionistas. Sí, con gusto tomamos las preguntas que desean hacer. No, desde luego que la reflexión es más que pertinente, ¿no? Sobre todo si pretendemos consolidar un Estado de derecho democrático, pero número uno, y no es por decir es que estas son obligaciones que vienen de fuera, ni modo de adoptarlas y adaptarlas. Estamos viendo que es una problemática derivada del abuso precisamente de las libertades. Hablamos del régimen del secreto bancario. Ustedes lo saben, el secreto bancario ya no existe más. Para efectos fiscales, para efectos de intercambio de información fiscal con otros países de la OCDE, ya no existe el secreto bancario. Hay temas, por ejemplo, las cuentas numeradas. Las cuentas numeradas te hicieron un gran daño al mundo. Tú llegabas a Suiza y la cuenta lo único que te iban a dar era un número y se acabó. Entonces, sí hemos visto que desafortunadamente las estructuras criminales y terroristas, porque aquí en México no hablamos mucho de terrorismo ni de financiamiento del terrorismo, pero tenemos la presión de nuestro vecino. Todo el régimen PLD va amarrado del régimen de financiamiento del terrorismo. Entonces, el gran reto en materia de regulación, estamos obligados porque hemos suscrito tratados internacionales tan importantes como Viena, Palermo y Mérida. Número uno. Todas las directivas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos obligan también como miembros de Naciones Unidas para combatir el terrorismo y su financiamiento. Yo creo que el gran reto es acudir a temas de razón y proporcionalidad en esto y en cualquier acto de molestia, ¿no? Por eso yo creo que es una gran noticia el nuevo sistema de justicia penal, si me permite también hablar desde otra vertiente, porque el nuevo sistema de justicia penal te admite la aplicación de criterios de oportunidad. El nombre del juego, permítame decirlo así, es inteligencia. Yo a la ley antilavado le llamaría ley de inteligencia antilavado. Y tu pregunta entonces se traduciría, ¿por qué yo en particular tengo que ser fuente de inteligencia? Si lo que estoy haciendo es una actividad particular. Y entonces se aplica el principio de mínima intervención. Lo serás en lo menos posible y lo menos deseable. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que los bancos, que además obtienen el permiso para operar del gobierno o de los gobiernos, no tendrían que seguir el régimen antilavado? La respuesta es evidente. ¿Quieres seguir en el negocio antilavado o cumple con tu obligación correspondiente? Que no solamente es una obligación, insisto, veámoslo así, también te estás salvando tú. Vean, hay casos paradigmáticos, ahorita por el tiempo no lo vemos, pero ha habido grandes corporaciones bancarias que se fundieron en caso de lavado. Se fundieron, en un escándalo se funden, porque existe el riesgo reputacional, ¿no? Entonces, quieres seguir operando, y es un poco lo que nos dice esta ley. Tienes actividades financieras que desafortunadamente son vulnerables, como el nombre lo dice, a lavado. Yo trataré de no molestarte. Entiendo que ustedes como gremio pues están atribulados de tantísima regulación que tienen ustedes que acreditar, pero el tema del lavado camina en una pista aparte e independiente. La reflexión es muy valiosa y sirve, esta reflexión, mi querido Oscar, sirve para ilustrar lo que tendrá que ser la política legislativa del Estado mexicano en esta materia, para que las medidas de información sean consecuentes,
correctas, prudentes, de mínima intervención, proporcionales, pero lo más importante, en inteligencia lo más importante no es lo que acabo de decir. En inteligencia lo más importante es que sea información útil y pertinente. Si estamos dando información inútil y pertinente, no nos sirve, no es inteligencia. En relación al registro público y a la idea de que la Federación dicte normas sobre los registros, la Constitución del Estado de México, que va a cumplir 100 años, era la única en la República que contemplaba en la Constitución local a las instituciones de seguridad jurídica, notariado y registro público. Actualmente dejó de tener vigencia por un mero accidente legislativo, porque ambas instituciones siguen funcionando como tales. Simplemente ya no tienen la jerarquía constitucional. ¿Qué sería más conveniente? Que alguna ley federal de tipo técnico diera normas de manejo técnico para los registros públicos, o que las instituciones de seguridad jurídica con jerarquía constitucional local operasen con esa jerarquía y a nivel de coordinación gobierno federal, gobiernos de los estados, operasen lo que desea la PGR tener sobre el registro público, un tema. Y el siguiente, me felicito de este encuentro con la PGR, porque finalmente somos profesionales del derecho que servimos una institución de seguridad jurídica y tenemos un contacto con nuestro colegio. ¿Por qué? Porque en ocasiones hemos sido objeto de un citatorio de la PGR entregado en la calle en propia mano, cuando se nos está entregando, bajan 4 hombres armados y ya la gente de la calle en el transcurso del estacionamiento a la notaría no sabía si era un secuestro. Se habló con la persona, sí, yo soy la persona, ¿qué quiere usted? No, que traemos un citatorio. Bueno, entonces, ¿por qué fue tan escandaloso el asunto que algunos magistrados del contencioso administrativo tuvieron que acompañar a la notaría a darle la oportunidad de que yo hablase con el presidente del colegio y desde luego que fui a declarar lo que tenía que declarar, que no tiene ninguna relevancia jurídica ni la ha tenido, porque era un poder que era una actividad legal. Pero yo sí quisiera establecer, ya que tenemos la oportunidad de que está aquí nuestro presidente, de que cuando se nos cite, sea con copia para el colegio de notarios, no nos vamos a llevar otra sorpresa desagradable. Porque yo creo que ninguno de los notarios tendremos ningún inconveniente nunca de ir a declarar nada ante cualquier autoridad, y menos en la regla. Muchas gracias. Si les parece, tomamos otra y para juntar las respuestas. Gracias. Esta acción del gobierno y de la economía a nivel internacional está provocando que muchas instituciones, en vez de captar más trabajo y de lanzarlo, la gente se vaya. Algo está pasando. Con los notarios está pasando igual. Yo ya no quiero ir con el notario porque ya sé que el notario, aparte de que me va a cobrar muchísimo, y me va a cobrar mucho, todavía va a mandar de chismoso. Así es de que con permiso y me voy a hacer un contratito privado y listo. Entonces, somos parte de una solución con el problema, porque la gente se está Bien, creo que desde luego las inquietudes están relacionadas, globalizadas. Las comparto como ciudadano, ¿no? Y ahora, desde luego, estoy del otro lado, y hay que analizar, sobre todo, insisto, la pertinencia de este régimen. Si es útil o si no es útil. Hablamos en un momento de la tema de Garbisky, ¿no?
usted no está diciendo, hay de riesgo en notarios, lo cual a mí es un dato bien interesante que tendrá igualmente que ser utilizado para la administración de delegaciones y proporciones. Y también cómo tendrán que adaptarse a las nuevas estructuras públicas de fe pública. Pues este es una especie de sismo como el que ocurrió cuando se regularizó la correduría pública. Es decir, los gremios tienen que estar contemporizando con los retos de un ambiente de posmodernidad, de competencia, de regulación, etc. Insisto, dándole pertinencia e inteligencia a la regulación, si no es útil ni pertinente, y me temo que mucho que está pasando no es útil ni pertinente, es una pérdida de dinero, de esfuerzos, de energías y de vida. A propósito de la regulación, miren, aquí pasa un poco con lo que pasa con las manadas de los búfalos, no sé si saben, me permiten. ¿Cuál es la velocidad promedio con la que avanza una manada de búfalos? Una manada de búfalos no avanza con la velocidad promedio de los búfalos más jóvenes y más fuertes que van en la vanguardia. La manada de búfalos avanza con la velocidad del más lento y más enfermo, porque tienen un instinto gregario que los obliga a todos a esperarse. Por eso son tan lentas las manadas de búfalos. En México tenemos entidades federativas como la Estado de México que van a la vanguardia de muchos temas, pero desafortunadamente, y también lo digo posiblemente, pero desafortunadamente en muchos temas hay una retaguardia de enorme lenidad, de enorme descuido, de enorme complicidad y de enorme desorden, ¿no? Y no voy a decir yo aquí qué estados se encuentran ahí. Esos estados están retrasando a la federación en todo, en temas de política fiscal, en temas de seguridad, en temas de información. Y cuando vemos que es un eslabón débil, si esta legislación, señores y señores, nos está obligando a todos los países, vean ustedes, hasta Cuba tuvo que hacer su frente lavado, hasta el Vaticano, es por razones muy poderosas. A nivel federal, un estado que no tenga sus registros públicos bien y en orden, estropea todo lo demás. Nos afecta incluso de manera indirecta a todos los que sí lo tenemos. ¿Por qué tuvo que emitirse un Código Nacional de Procedimientos Penales? Pues por lo mismo. ¿Por qué ahora vamos no solamente a esto? Ustedes ya lo saben bien. Vamos a un Código Nacional Procesal Civil y Familiar. Entonces los estados que han sido ejemplares, como el Estado de México, en legislación procesal civil, pues ya se van a tener que aguantar y se van a tener que callar, porque ya la reforma constitucional dice, viene un solo Código Procesal Civil y Familiar. Y es un poco este dilema de que tenemos que cargar con las insuficiencias y las incapacidades y demás. Lo mismo se hizo en ley de tortura, lo mismo se hizo en ley de secuestro, lo mismo se hizo en ley de trata de personas, lo mismo está haciendo en ley de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque muchas entidades federativas no tienen ni fibra política, ni fibra legislativa, ni fibra incluso moral para ponerse, digamos, en la vanguardia de estos temas. Esta reflexión que usted hace, de verdad, son reflexiones muy importantes, pero que se deben de hacer cuando se están haciendo las reformas constitucionales. Porque ¿cuál es la reacción de nuestros diputados federales y de nuestros senadores? Hay que hacer una ley única, todos a favor. Oye, ¿no vas a hablar por tu estado? ¿A favor? ¿No? Y hubo como 10 reformas constitucionales en estos temas particulares, solamente ahorita destaqué la de los registros públicos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, y es bien pertinente el comentario, yo me lo llevo, el tema del contenido de esa ley de registros públicos, que tendría que ser una cuestión de tecnología, de metodologías, de buenas prácticas, de buenas y exitosas prácticas que abonen a la seguridad jurídica en primerísimo lugar. Desafortunadamente vemos que otros estados aplican la ley de la manada de búfalos y sus registros públicos pues, dan mucho interés. ¿Listo? Una pregunta más, compañeros. Una muy rápida. A mí me quedó mucho cuando hizo el comentario de cómo es en Estados Unidos, que los dejan comprar para después confiscar. Creo que eso es una cosa que además tenemos que buscar o ver por qué no en México sigue lo mismo, porque al final del día estamos haciendo al revés.
correcto. Yo creo que aquí tenemos que manejar los enfoques prudenciales, ¿no? El enfoque prudencial de riesgos. Y ya lo último, acuérdense que estamos en el mundo de las listas negras. Por ejemplo, la lista negra de OFAC, que es el gobierno de Estados Unidos, de manera unilateral sobre todos los ciudadanos del mundo y todos los países. México tiene como 300 mexicanos y 250 empresas mexicanas en lista negra. ¿Por qué hay lista negra de OFAC? Porque no tienen ellos el elemento para presentar el caso a un juez. Pues, ¿sabes qué? No tengo el elemento para presentar a un juez, pero sí te meto en una lista negra. Y te voy a estropear toda tu vida, ¿no? Tus cuentas, tus relaciones comerciales y demás. En México ya tenemos lista negra. Es la lista que está de personas bloqueadas, que se llama lista WIF, que se alimenta entre otras de la lista negra. A diferente, la lista de OFAC es pública. Yo les recomendaría que lo hagan, que con sus clientes, por simple protocolo, corren a la lista OFAC. Es abierta. Y en 2 segundos saben si su prospecto está o no en la lista. Pero viene la lista de personas bloqueadas de WIF, que esa es confidencial y que solamente tienen los bancos. Habrá que ver con qué insumos de inteligencia adecuada para ustedes se les puede también nutrir e irlos acompañando en estas materias para que ustedes cada vez estén más seguros y no se esté tocando el negocio el negocio de todos, el espíritu del libre emprendedurismo, el comercio y régimen de libertades que todos queremos seguir teniendo, pero sin estar afectados por la criminalidad y de fenómeno. Okay. Pues muchísimas gracias, yo quedo a sus órdenes y para mí fue un gusto. Agradecemos al maestro Jorge Alberto Lara Rivera su participación en nuestra jornada y solicitamos muy respetuosamente a nuestro expresidente, el licenciado Martín Echeverri, y a nuestra tesorera, Pati Ruiz de Chávez, hagan entrega de un reconocimiento por su participación al maestro. Y a todos ustedes, compañeros notables, muchísimas gracias. Nos vemos después de la comida para continuar. Gracias y buenas noches.